Gloria a Dios. Nuevo nacimiento. Una frase que los predicadores, los evangelistas usamos mucho cuando vamos a los perdidos, a darles el mensaje del evangelio, a hablarles del nombre de Cristo y de que por su nombre hay perdón de pecados, a predicarles el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Una frase que usamos mucho. ¿Y qué significa nuevo nacimiento? Pues significa ser salvo, haber pasado de muerte a vida. Jesús en Juan 3 le habla a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Algo que no comprendía Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Oh, ¿volver al vientre de la madre? ¿Eres maestro de Israel y no entiendes esto? Le dijo Jesús. De cierto te digo que os es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor Jesús. Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y nuevo nacimiento es regeneración, es renovación también, pero tanto regeneración, nuevo nacimiento son en el Espíritu Santo. Es decir, somos regenerados. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Es lo mismo. Pero también somos renovados. Y todo esto en el Espíritu Santo, de donde se desprende que todo aquel que es salvo tiene al Espíritu Santo morando en él. Y por eso piensa en las cosas del Espíritu Santo. Piensa en las cosas del Espíritu, es decir, anda en el Espíritu, vive en el Espíritu y le da la espalda al pecado. ¿Por qué? Porque no piensa en las cosas de la carne, piensa en las cosas del Espíritu. Mientras que el que no tiene a Cristo, contrario al que tiene a Cristo, piensa en las cosas de la carne, en seguir cometiendo toda clase de pecados a la que está impuesto, toda clase de malos hábitos. Pero el renacer, porque el nuevo nacimiento es un renacimiento. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, el hombre murió, cuando el hombre cayó en pecado en el Edén, el hombre murió espiritualmente y comenzó a morir físicamente. Sin embargo, cuando Cristo entregó su vida por nuestros pecados, de ahí en adelante, el hombre pudo vivir espiritualmente. Todo aquel que reconoció que Jesús es el Salvador y le entregó su vida. Y todo aquel que lo haga, nace de nuevo, renace. Su vida espiritual es restaurada con Dios. Porque antes de conocer a Cristo, el hombre estaba muerto en pecados y delitos. Y todo aquel que no le conoce está muerto en pecados y delitos. De manera que aquel que le recibe a Cristo como Salvador, recibe al Espíritu Santo, el cual comienza a morar en su corazón. Y de allí a enseñarle, a guiarle, a cambiarlo desde adentro. Porque eso es la vida espiritual que recibimos por medio de Jesucristo, que cambiamos de adentro para afuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dentro de nosotros, cuando recibimos a Cristo, aquellas tinieblas comienzan a ser echadas fuera. Porque no puede haber tinieblas donde mora el Espíritu Santo. Por lo cual, de ahí en adelante, al echar fuera el Espíritu Santo toda contaminación que traemos antes de recibir a Cristo, empezamos a vivir una vida nueva, empezamos a experimentar un cambio, pensamos diferente, andamos diferente, vivimos diferente.
Ya no somos los que buscamos el pecado. Ya no somos los que nos revolcamos en un pecado si llegamos a pecar. Porque claro que todo hombre peca, aun siendo cristiano. Pero a diferencia del que no es cristiano, en toda la extensión de la palabra, nosotros los cristianos nos arrepentimos. No nos gozamos de aquel pecado. ¿Por qué? Porque sin Cristo los pecados son alegría para el pecador, son placer para el pecador, son deleite para el pecador, pero para el cristiano son amargura, porque inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Y en toda su magnitud vemos el pecado que hemos cometido y sentimos aquella amargura, aquel dolor de haber ofendido a Dios. Porque somos ahora nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Hemos sido regenerados, hemos sido renacidos, hemos sido renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, para servir al Dios vivo. Eso es el nuevo nacimiento. Ser salvo, tener al Espíritu Santo morando en nosotros, dirigiéndonos en esta nueva vida y nosotros obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, obedeciendo a su guianza hacia las cosas de Dios, hacia el amor al prójimo para llevarle la palabra y que también sea salvo. Voy a leerte una palabra. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjense la palabra renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso nos puede salvar Jesús. Porque con su muerte consumó nuestra salvación y con su resurrección la afianzó. Con su muerte la confirmó la victoria que había obtenido, pues afianzando nuestra salvación. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, que un día vendrá a reinar, pero antes vendrá por nosotros, antes vendrá por su iglesia, y en su segunda venida pondrá los pies de nuevamente sobre el monte de los olivos, ahí donde oró la noche que fue entregado. Ahí pondrá sus pies, ya no para llorar por los pecadores, ya no para llorar por sus discípulos que no podían orar esa noche, ya no con aquella angustia de que esa noche iba a ser entregado, sino con el gozo, con la alegría del vencedor que disfruta su victoria, viniendo a reinar sobre la tierra, porque aún no ha reinado el Señor, puesto que su pueblo, los judíos, lo rechazaron. Y cuando su pueblo, los judíos, lo acepten, lo reconozcan como su Mesías, entonces el Señor comenzará a reinar, lo que se conoce como un reino de mil años. Bendito sea Dios. Tito, la epístola a Tito 3:3, voy a leerlo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Veamos por qué pasamos de muerte a vida, pues, del pecado a la virtud que Dios da, la salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense, renovación, regeneración, nuevo nacimiento.
Eso es la salvación. Y nos salvó, pues, como dice aquí en Tito 1:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración, ¿verdad? Por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración en el Espíritu Santo. Cuán hermoso es Dios. Cuán hermoso Dios. Dios es amor, más también es justicia, porque nos amó, como dice Juan 3:16, envió su Hijo al mundo, porque amó a todos los hombres. Aún cuando el hombre se había rebelado contra él, nos amó y envió a su Hijo a salvarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no lo envió a condenarnos, lo envió a salvarnos. Pero también, de ser amor, Dios también es justicia. Y un día va a venir un juicio en el cual el que no aprovechó estar en la tierra, en esa transición que pasamos en la tierra, en vida, será enjuiciado todo aquel que no lo recibió como Salvador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Y ahí mismo habla de que esto mortal va a ser cambiado. En ese mismo capítulo 8. Y también dice que esto mortal, porque fuimos regenerados por dentro, fuimos renovados por dentro. Por eso arrepentimiento es un cambio de mente. Brota desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y desde nuestro interior nos cambia el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros cuando recibimos a Cristo. Pero este cuerpo sigue siendo pecaminoso. Este cuerpo sigue deseando las cosas del mundo, que se conoce como la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Este cuerpo sigue con sus deseos. ¿Por qué? Porque es el viejo hombre. Es el viejo hombre donde descansa todo mal deseo y quiere aflorar y quiere derribar al nuevo hombre que somos interiormente. La Biblia habla del hombre interior, porque fuimos renovados interiormente. Pero este cuerpo se opone al espíritu, mas el espíritu se opone a la carne, a los deseos de este cuerpo. Y hay esa lucha en nosotros de serle fieles a Dios, de no caer en el pecado. Y vienen los deseos que batallan contra el alma, dice la palabra de Dios. Pero cuando oramos, somos frecuentes en la oración, somos siempre de oración diaria, de oración por cualquier cosa, de oración por cualquier cosa que se nos presente, de estar orando por todo y por todos. El Espíritu Santo nos fortalece, porque Dios, que nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, junto con el Hijo, nos envió al Espíritu Santo una vez que el Hijo hubo ascendido al cielo y se sentó en su trono a la derecha del Padre. Y así, siendo renovados, vamos creciendo. Pero está esa lucha, pues, que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Somos salvos, no perfectos. Este viejo hombre tiene que morir, tiene que ser regenerado. Y eso va a ocurrir, como dice Romanos 8:23, que estamos esperando la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque toda la creación gime a la vez, dice. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice Romanos 8:23. Ese suceso llamado arrebatamiento de la iglesia, a los que muchos le dicen el rapto, ese suceso es donde este cuerpo pecaminoso, que busca el pecado, que se opone al espíritu, será
adoptado, porque fuimos adoptados como hijos por Dios en nuestro interior, pero falta que se complete. Por eso también dice la palabra de Dios que Él será fiel en completarnos, en completar la obra que comenzó en nosotros, que es la salvación. Somos salvos, pero esa salvación tenemos que retenerla. Y Él será fiel en completarla en nosotros, si nosotros permanecemos fieles, si nosotros no volvemos al pecado. Porque aunque nosotros pecamos, Él permanece fiel. Él sigue diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, porque abogado tienes en Cristo Jesús para con el Padre. Aleluya. Que es cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corrupto se va a vestir de incorrupción. Y entonces sí, como dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo venció a la muerte y venció al diablo, venció al pecado, porque Él nunca pecó, por eso nos puede salvar, porque nunca pecó. ¿Y por qué no pecó? Pues porque Jesucristo es Dios junto con el Padre. El Hijo es Dios porque el Padre lo engendró. Nosotros somos hijos, pero por adopción. Entonces Cristo, con su poder, vino, se hizo carne por obra del Espíritu Santo y padeció por nosotros sin pecado. Solo un hombre que fuera Dios podía salvarnos. Y Jesucristo, que es Dios, nos pudo salvar. El Padre lo envió. El Hijo es Dios porque el Padre es Dios. El Hijo padeció por nosotros y nos dio su Espíritu Santo a partir de que lo envió el día de Pentecostés. Entonces, ¿sabes lo que es ser nacido de nuevo? Si no lo sabías tú porque no eres salvo, ahora lo sabes. ¿Sabes lo que es ser regenerado? ¿Sabes lo que es ser renacido? ¿Sabes lo que es ser renovado? Y aún nos dice la palabra divina, la palabra de Dios, que nos renovemos cada día en el espíritu de nuestra mente. Porque ahora el Espíritu Santo dirige todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Y cómo, por qué dice renovarnos? Si ya nos renovó, sí, interiormente. Pero este cuerpo, como les digo, quiere pecar. Y nosotros, nuestra voluntad está en Él. Nuestro andar está en Él. Nuestra vida está en Él. Así vivimos, así andamos. Así en su voluntad. Pero si nos salimos de su voluntad, ¿qué? Por eso, también nuestra voluntad tiene que ser irnos renovando de día en día. ¿Cómo nos renovamos de día en día en el espíritu de nuestra mente? Esforzándonos en no pecar. Y para lograrlo es serle fiel a Dios. Andar en el temor de Dios. Andar en santidad de vida. Os es necesario nacer de nuevo. Y esto que les he predicado, la vida eterna, el andar en el Espíritu, el andar en Cristo, solo se puede lograr, pues, una vez salvos, es perseverando hasta el fin en serle fieles a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando no hayamos que decirle a Dios, el Espíritu nos ayuda diciéndole a Dios por nosotros lo que nosotros no podemos expresar con palabras. Cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios. Y si no eres salvo, entrégale hoy tu vida a Cristo y comienza a vivir esta nueva vida en Cristo Jesús y a andar en el Espíritu. Dios te bendiga.